dos, tres, ya. Mi comandante Guevara, no. Mi comandante Guevara. ¿Sí se escucha o no? Súper. Pero sí lo escuchan, ¿cierto? Sí, está bien, está bien. Ah, listo. Es que aquí a Santi no escuchaba, entonces pensé que no escuchaba. 9-0. Mi comandante Guevara, no hay en tu muerte una flor, pero están las metralletas, tallos de sangre y dolor. Oigan bien, los asesinos no han matado a un hombre más, han matado a los que dudan que ya es hora de luchar. Oigan bien los generales, hay una bala de sol para la oscura mentira que tienen por corazón. En el andar de los ríos, desde el dialecto aymara, por altiplanos y selvas, el guerrillero hablará y dirá las 100 razones de vencer o de morir, y cada guerrilla nueva le hará sentirse vivir, y cada guerrilla nueva le hará sentirse vivir. Buenas noches a todas y a todos. Damos inicio a la escuela Germán Roja Niño en su 32 sesión. Hoy le toca a los jóvenes de Santander, de la Escuela de Formación por la Paz. Tiene la palabra, compañeros de Bucaramanga. Listo, buenas noches a Mauricio y a todos y a todas. Espero que estemos muy bien. Hoy conmemorando este día, el 8 de octubre, Día del Guerrillero Heroico. Hoy le vamos a presentar una escuela bien bacana y la vamos a presentar en 3 momentos. En el primero vamos a mirar qué se conmemora el 8 de octubre y cuál es su relevancia. En segundo momento, vamos a revisar quién fue el Che Guevara. Y por último, le vamos a dar un repaso al pensamiento guevarista. Entonces, vamos a empezar. Eh,
también para presentarnos, aquí estamos dos personas que vamos a hacer hoy la escuela. Mi nombre pues, es Carlos Beltrán, ya como dijo el compa Mauricio, de la Escuela de Formación Política para la Paz M19 de Santander. Y estoy aquí con Santiago. Presente, Santi. Buenas noches, compañeros. Como ya lo dijo mi compañero, yo también soy miembro de la Escuela de Formación Política para la Paz del M19. Entonces, los dejo con mi compañero para que abra la escuela. Bueno, listo. Entonces vamos a revisar qué se conmemora el 8 de octubre y cuál es su relevancia. El día 8 de octubre de 1967 fue herido en combate y capturado por tropas bolivianas Ernesto Rafael Guevara de la Serna. Al día siguiente, las Fuerzas Armadas, por órdenes de la CIA, terminan con la vida del revolucionario. Cuando un soldado boliviano dio muerte al Che, este no tenía idea que con este acto había dado vida a una leyenda, la de un guerrillero conocido como Guevara, como el Che y también como San Ernesto de la Higuera. Aquel 9 de octubre de 1967 se cerraba a sangre y fuego la vida de un luchador, pero nacía alguien más grande que la vida misma, un ícono de las banderas de reivindicación y justicia social de los pueblos. En su memoria, el líder de la Revolución venezolana, Hugo Chávez, decretó en 2009 esta fecha como el Día del Médico Integral Comunitario. Su imagen barbada con su boina de comandante insurgente se convirtió en un símbolo que atravesó las fronteras y fue enarbolado por los revolucionarios de todo el mundo. Presidía las gigantescas movilizaciones de protesta durante las jornadas primaverales del 68, en Praga, en Sofía, en Budapest e incluso en Tokio. Guevara se convertía en la representación del combatiente heroico, tanto así que llegó hasta el viejo Vietnam, donde su lucha contra el imperialismo se encontraba bajo la sombra protectora de Ho Chi Minh. Y ahora también Guevara era un símbolo de liberación. Alberto Korda fue la persona que inmortalizó aquel 5 de marzo del 60 la imagen más famosa del mundo, declarada así por la Facultad de Arte del Instituto de Maryland. En este retrato se puede percibir una profunda mirada de tristeza, ira y dolor, sentimientos que azotaban incesantemente su ser luego del atentado terrorista al barco Le Couvreur, donde murieron 150 personas y 200 más fueron heridas. Al día siguiente, en un evento fúnebre donde asistieron grandes pensadores de la época como Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, el comandante Guevara asomó unos escasos 40 segundos en los cuales la audacia de Korda aprovechó para captar ese ínfimo instante en dos fotos, una vertical y una horizontal. Korda nos cuenta desde su perspectiva lo siguiente. Desde el ángulo donde yo estaba, a unos 8 metros de la tribuna, el Che no se le veía. Él estaba en un segundo plano, recordaba Korda años después. Entonces yo estaba paneando mi cámara, retratando a todos los ministros, las figuras, el discurso de Fidel y eso. Y en un momento impreciso, indeterminado, no pensado, emerge desde el segundo plano hacia el borde de la tribuna el Che. Aquella imagen no fue difundida a nivel público, fue preservada por Korda para su propia colección de fotos. No fue sino hasta que el italiano Gian Giacomo Feltrinelli, luego de arribar a La Habana, consulta a Korda en busca de material sobre el Che. Korda le enseña la imagen que había tomado en aquella ocasión y el italiano, encantado, le encarga 2 copias. Desde ese instante comienza la difusión, sin derechos de autor, de la imagen del Che. Imagen que llegaría a ser titulada El guerrillero heroico. Una que desde esa fecha hasta el día de hoy se ha plasmado en paredes, camisas, tazas, tatuajes y banderas a lo largo y ancho del planeta, llevando en lo alto sus discursos y su pensamiento. Guevara se convirtió en inspiración e ícono para una generación rebelde.
A partir de su muerte, renació para convertirse en la bandera de las luchas sociales a nivel mundial. Así lo referencia Atahualpa Yupanqui en su canción Nada más. Y Jean-Paul Sartre, quien le dio el calificativo como el ser humano más completo de la época. Los utópicos sueños del Che para los pueblos del mundo aún no se han materializado, pero su retrato continúa vigente en todas partes. En esta pequeña relato que les hemos hecho, estamos recordando la historia de cómo se llegó a la conmemoración del 8 de octubre, también de pues la famosa imagen del Che Guevara tomada por Alberto Korda ese 5 de marzo del 60, después de ese atentado terrorista que tuvieron en el barco, que fueron dos explosiones, haciendo memoria fueron dos explosiones, y la segunda fue la que mató más gente porque en el momento en el que estalló la segunda fue que estaban las personas que se sumaron a la ayuda humanitaria. Entonces hacemos ese recuerdo y quería compartirles esta cancioncita. Voy a ir colocándoles canciones porque yo creo que es muy importante esto, el tema cultural musical en la historia de la revolución. Yo creo que no hay nada que nos guste más a la mayoría de nosotros que es la música y más con mensajes profundos. Ahí voy, les comparto la canción. Este video es con una canción de fondo y este video nos muestra una de las celebraciones de qué se hizo en una de las celebraciones de esto, del 8 de octubre precisamente. Yo no estoy escuchando nada. Espéreme, ya lo soluciono, es que este es una guerra. De hacer puntos, arrugas y líneas de expresión. En Falabella está. Hágale suave, Carlos, tranquilo. Santiago, tírele la Sí. mano a Carlos hasta que acomode el audio. Mauro, si quiere le paso el link y usted mira a ver si le deja a usted que es el admin. Mándelo por el chat, mándelo por el chat.
Un momentico, ya lo soluciono. Ya, Mauro, ya sé por qué no sonaba, es que la canción, el sonido empieza como a el minuto 3:47. Si quieres ya lo proyecto otra vez. Ah, Ya bueno, hágale, solucioné. porque ya lo bajé aquí, pero hágale usted, hágale usted. Hágale, hágale. Este canto popular narra en sus versos la historia que está colmada de gloria de tu heroico trajinar. En Rosario se forjó tu destino solitario, tu amor revolucionario de victorias se cubrió. Libre es el pueblo que aclama a tu nombre y tu retrato y a tu ideal noble canto, comandante Che Guevara. Desde América ultramar, por toda Cuba y Bolivia, sembraste la mies que alivia en los pueblos su dolor. Oh, valiente vencedor de Santa Clara y la Higuera, tu clara acción guerrillera hoy nos llena de valor. Libre es el pueblo que aclama a tu nombre y tu retrato y a tu ideal noble canto, comandante Che Guevara. Aquel eco de tu voz lleva el viento mensajero, recorriendo el mundo entero, el murmullo de tu adiós. Libre es el pueblo que aclama a tu nombre y tu retrato y a tu ideal noble canto, comandante Che Guevara. Micrófono, Santiago, el micrófono. Santiago, el micrófono. Ya, se me ha olvidado el micrófono. Es que tengo problemas con la cámara y me tocó desde el celular, entonces
por eso. Bueno, para empezar, vamos a hablar un poquito entonces de quién era el Che, de dónde venía, cómo fue su transformación y por qué llegó a ser pues tan famoso y tan abanderado en las luchas sociales. Ciertamente el Che pues no venía de una familia humilde como tal, venía de una familia pudiente, de una familia de la clase alta, de una familia de la aristocracia argentina, de hecho, que luego pues pierde su dinero, pero en vez de seguir siendo parte de la aristocracia, se dedica a ser un poco más bohemia y un poco más flexible, ¿sí? Todos vemos al Che con una imagen fuerte, grande, pero contrario a esto, el Che Guevara fue un niño enfermo, o era un hombre enfermo realmente, porque a sus 2 años fue diagnosticado con asma. Eso nos habla un poco de la forma en la que él fue creciendo, aún teniendo muy cerca la muerte, porque en esa época tratar el asma era algo muy complejo. Entonces, Guevara empieza a conocer lo que son las luchas sociales con su padre, que cuando se da en España la Guerra Civil Española, él crea un grupo o un comité para ayudar a republicanos españoles. Él empieza a tratarlos, a ayudarlos, a darles posada, comida, vivienda. Y ese es el primer contacto que tiene Guevara con la realidad política, social que hay en el mundo. Su adolescencia se ve un poco marcada por esa convicción transformadora. Él se convierte en un joven rebelde, un tanto cínico, de hecho, que para escandalizar a la aristocracia argentina, se cuenta que el Che vestía con un pantalón que se amarraba con una simple cabulla y una camisa que podía utilizar incluso por semanas seguidas, ¿sí? No era un hombre humilde, se vestía de una forma muy sencilla, muy casual. El Che Guevara fue creciendo. Cuando tenía 18 años se le diagnosticó que él no era apto para prestar el servicio militar y empieza a estudiar medicina. El Che Guevara, en su edad joven, a sus 22 años, aún no era un revolucionario, ni siquiera un poco responsable de su rebeldía. Hay algo activado por ahí. Por ahí. Música. ¿Listo? Entonces, en una de esas tantas ironías que motivaron la vida del Che, el Che decide viajar, ir a conocer Argentina, ir a visitarla, y se da en una bicicleta con solo una cámara y un diario. Ahí empieza a ver cómo los pobladores... ¿Qué pasa, chavales? El vídeo de hoy viene interesante. Está empezando a llover. Por los grandes gamonales que se encuentran en esa época. Ya sabéis que si no sois después de este viaje, suscriptores del canal, simplemente os suscribís, no cuesta nada, dais a suscribir, le dais a la campanita y cada vez que haya un vídeo os avisa. Pero ¿Que queréis haceros miembros? Pues hacéis miembros. ¿Qué es miembro? Pues te pagas un poquito más. Te pagas un poquito más. Ruidos extraños. Y puedes ver bien vídeos exclusivos, puedes ver directos y puedes ver a estos peleándose todo el rato. No. Está lloviendo, pero vamos. Me voy a mojar. En un momento, como habéis visto, bueno, estos peleándose, esto hasta arriba del agua. Oye, que no tengo peleas, ¿eh? Dejaros de hostias. Dejaros de hostias. Oye, Jacoba, que te meto. Es que tal vez el video que colocaste siguió rodando. Sí. Sí, creo que sí era eso, pero ya mi compañero lo detuvo. ¿Listo? Entonces, cuando el Che vuelve de este viaje, se encuentra con su amigo que también estudiaba medicina, se llamaba Alberto Granados, y deciden emprender un nuevo viaje. Este viaje lo hacen irónicamente patrocinados por una marca de motocicletas, ¿sí? Ellos deciden ir a recorrer lo que es Latinoamérica. El Che empieza a experimentar esta experiencia y a contarla en uno de sus diarios, ¿sí? Guevara era un hombre que escribía mucho, le gustaba mucho detallar lo que observaba y lo que veía a lo largo de sus viajes. Este primer contacto de Guevara con la realidad social latinoamericana le causó un choque bastante amplio. Ver las condiciones extremas en que sobrevivían los mineros de Chile, los trabajos en la leprosería peruana en Purán, sí, muchas de estas cosas, el haberse encontrado cara a cara con la miseria, con el hambre, con las enfermedades que sufrían los demás pueblos latinoamericanos, lo llevó a Guevara a sentir esa necesidad inmensa de, con su propio esfuerzo personal, tener la capacidad de ayudar a la formación y a la transformación de estos países. Fueron los momentos cruciales en los que Guevara empezó a formarse y a tener una ideología revolucionaria sólida, la que nunca
Nunca, nunca de ahí en adelante abandonaría. Es así como en el año 1953 Guevara retoma su viaje a Argentina. Vuelve a Argentina, acaba su carrera, pero no demora mucho tiempo allí. Él, por coincidencias de la vida al acabar su carrera, decide irse a Guatemala. Llega a Guatemala en medio del derrocamiento del gobierno democrático que se encontraba en esa época. Él observa por sí mismo como un gobierno reformista que actuaba en pro del pueblo es derrocado de manera violenta por las acciones ofensivas que en este caso fueron auspiciadas por la CIA y por el Estado norteamericano. En Guatemala, Guevara solicita participar, pero les nega la participación. Así, él comienza trabajos sencillos en la defensa civil, transportando armas, ayudando a las víctimas. ¿Sí? Cuando el gobierno guatemalteco cae, Guevara queda atónito con esto. Él por primera vez ve cómo se desata una represión tan feroz de parte del antiimperialismo del imperialismo norteamericano, ¿sí? Guevara queda impresionado con esto. Incluso él fue tomado en cuenta y salían las listas de pena de muerte que salieron cuando el gobierno cayó. Y es ayudado por el embajador de Argentina en Guatemala, y el cual lo envía a México 2 meses después de esto, porque Guevara no quiso volverse a Argentina, ¿sí? Pero allí en Guatemala él se había encontrado algo, había encontrado un enemigo, algo contra lo que él quería luchar. Se convenció de que Estados Unidos y el imperialismo eran el principal enemigo de las causas de los pueblos latinoamericanos. Y las posibilidades, o las pocas posibilidades de cambiar esto, se debían a este Estado. ¿Sí? El Che ya era un rebelde, pero era un rebelde sin causa. Necesitaba una orientación y llegaría gracias a la que sería su futura esposa, Hilda Gadea, quien lo pone en contacto con Raúl Castro y empieza a conocer un poco más de la revolución que se está empezando a gestar para Cuba. El Che empieza a participar en las reuniones de lo que sería el movimiento 26 de julio. Cuando Fidel Castro llega en 1955 a México, al ser liberado de la prisión, ven Guevara un hombre un poco excepcional, apto para su proyecto y para sus planteamientos, alguien que podía incluso entenderlos más a fondo que los mismos compañeros suyos. Entonces, le asigna a Guevara como médico de la expedición que plantean hacer. Aquí Guevara por fin encontró la causa que tanto buscaba. La causa de Castro fue lo que Guevara estaba esperando, o era lo que Guevara estaba esperando para poder actuar. Es así como en 1956, 81 cubanos salieron del Golfo de México acompañados de Guevara hacia Cuba. Esta etapa era algo muy nuevo para el Che, ¿sí? Y más debido al cuidado que él debía tener, pues al asma que lo había acompañado de su niñez. Se había sentido más o menos siempre al borde de la muerte y en este camino, en las montañas, sería mucho más difícil. Si en algún momento sentimos o siento que el Che llegó a tomar incluso la muerte de la mano y eso fue lo que construyó de ahí para allá su camino, llegó a decirle a la muerte o a mostrarle que él ya no le temía y eso hizo aún más profundo su camino revolucionario, para enseñarle a la muerte que al final él sería el que la derrotaría también. Bueno, sí. Sí. En este receso, buenas noches a todos los compañeros, disculpe haber llegado tarde. Estoy preparando una cosa ahí de la universidad y hasta ahorita pude ingresar. Muy bueno. Buenas noches, compañero. Qué pena, es que se me cansó la voz. Entonces ya continúa mi compañero. Agüita, compañero, agüita. Agüita, sí, señor. Bueno, continuamos entonces. Bueno, entonces en Cuba el Che estableció una gran reputación dentro de la fuerza pues guerrillera, logrando hazañas que muy pocos hombres pues, han podido llegar a cabo de la misma manera. En 1958 Guevara instala en la mesa una especie de cualquier general de información con transmisiones de radio, llamada pues Radio Rebelde,
Pura propaganda revolucionaria. La guerra continúa y las fuerzas insurgentes se consolidan. Guevara se pone al frente junto a Camilo Cienfuegos de la columna invasora número 8 y cruza la isla en un viaje de más de 600 kilómetros. La unión de las diversas columnas permite al Che tomar la estratégica ciudad de Santa Clara el 31 de diciembre de 1958. La acción precipita la caída de la dictadura de Batista. Fueron casi 3 largos años de guerra hasta el derrocamiento de Batista, el 1 de enero de 1959. Fue el día en que se concreta la Revolución Cubana y se producía el momento cumbre en la vida del Che Guevara, concentrándose la primera revolución socialista en América Latina y para el Che el primer paso hacia el comunismo mundial. Era un mundo de alguna forma carnavalesco. Por primera vez en la historia de los ojos del tío Sam, un país latinoamericano estaba siguiendo su propio curso. Se puede considerar que el régimen de Batista, que el Che había ayudado a derrocar, era el compendio de todo lo que éste odiaba, una dictadura corrupta y capitalista. El Che es declarado ciudadano cubano por los servicios prestados al país y asimismo nombrado ministro de Industria de 1961 al 65. Cargo en el que procedió pues la nacionalización de los sectores estratégicos del país, oponiéndose a la incidencia estadounidense en el tercer mundo, por llamarlo así. Guevara fue nombrado comandante en jefe al culminar la revolución y se le asignó la misión de impartir justicia revolucionaria, donde 400 hombres fueron enfrentados a pelotones de fusilamiento. Guevara presidió una serie de tribunales de guerra, pero él tenía duda alguna que su tarea era para el beneficio de Cuba. Lo veía como una necesidad, un necesario primer paso para la creación de un nuevo Estado, para descartar al viejo. El tema es debatible, pero él dijo en uno de sus discursos: no podemos ser misericordiosos hacia aquellos que fueron responsables por el carácter opresivo del régimen de Batista. Para él, que era un hombre de mano firme, no se trabaja de un dilema de crueldad. Pensaba que la pena de muerte debía utilizarse para propósitos revolucionarios. La vida bajo el régimen de Batista había sido terrible. Guevara, Castro, Cienfuegos y los otros fueron aclamados como grandes héroes por el pueblo cubano. Guevara y el 26 empezaron a tomar medidas de escolarización y salud, lo que les dio gran veracidad ante su pueblo. Aquí le vamos a colocar una canción muy importante, que quiero que la escuchen pues el tema de la letra, pendientes de la letra. Ya llegaron de la sierra, porque los mandó Fidel, libertaron nuestra tierra y nos dieron la paz al volver. Por las calles aclamado, su ideal, su fe que más pudo. Todos gritan, han triunfado, que viva Fidel, vivan los barbudos. Ya llegaron de la sierra, porque los mandó Fidel, libertaron nuestra tierra y nos dieron la paz al volver. Por las calles aclamamos su ideal, su fe que más pudo. Todos gritan, han triunfado, que viva Fidel, vivan los barbudos. Que viva Fidel, vivan los barbudos, viva Cuba libre, viva el 26. Que viva Fidel, vivan los barbudos, viva Cuba libre, viva el 26.
26. Que viva Fidel, vivan los barbudos, viva Cuba libre, viva el 26. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! Bueno, ¿qué opinan de la canción? Excelente, no la había escuchado. Muchas gracias. Cortica pero sustanciosa. Sí, muy Bacana. cosa muy Carlos, cierta. una pregunta, ¿quién canta esa canción? Ya le digo, aquí aparece el mismo nombre, creo. Dice Fajardo. Creo que no es muy reconocido, por lo mismo que la canción no es muy reconocida tampoco. Porque la verdad, Carlos, primera vez que la escucho. ¿Ve? Yo también, compañero, primera vez que las... La conocimos viendo documentales. Bueno, sigamos entonces hablando del Che. Acabemos a ver qué sucede. Dice, en 1959, como diplomático cubano, el Che inició una serie de viajes. En la República Árabe Unida se entrevista con Nasser, quien lo proclama gran libertador de los oprimidos. Lo proclamó de esa manera. Es ahí donde empieza su leyenda y su nombre empieza a darse a conocer en todo el mundo. Los Estados Unidos estaban consternados de que un régimen de tendencia comunista se hubiese armado a sus puertas, tanto que el 3 de enero de 1961 los Estados Unidos anuncian la ruptura de relaciones con el gobierno cubano e imponen un bloqueo económico, y meses después la CIA, junto a un grupo de cubanos anticastristas, lanzan un ataque. El 17 de abril se produce la invasión de Bahía Cochinos, en Playa Girón, donde Fidel proclama el carácter socialista de la Revolución Cubana. Ante la derrota yanqui, el Che dirá: es la primera derrota del imperialismo en América Latina y en escala mundial. Así dijo el Che. Con la guerra terminada y una Cuba por reconstruir, el Che es nombrado ministro de Industria, encerrado en una oficina, algo que no era de su gusto. El Che, como nuevo ministro, estaba ansioso de mantener su imagen con la clase trabajadora, y haciendo honor a sus palabras en las que decía que un revolucionario y un funcionario público, más aún en los grados más altos, debían salir al campo a cortar caña. Debían siempre dar ejemplo. Pasaba pocas horas tras su escritorio, pasaba sus momentos en los campos de caña junto a los trabajadores. El énfasis en un noble sacrificio era importante en todos los discursos del Che, y así, al salir a trabajar en los campos o las fábricas, demostraba que también estaba dispuesto a hacer los mismos sacrificios que pedía del pueblo. Su papel en el proceso de la Revolución Cubana fue cada vez más importante. En 1962 compone, junto a Fidel y a Raúl Castro, Osvaldo Dorticós, Blas Roca y Emilio Aragonés, la Dirección Nacional de las Organizaciones Revolucionarias Integradas. En octubre de ese año se produce la llamada crisis de los misiles, cuando el gobierno estadounidense denuncia la presencia de armamento soviético en la isla. El conflicto termina con la retirada soviética, lo cual pone en solfa el alcance del apoyo de Nikita Khrushchev al gobierno de Fidel Castro. A pesar de los zapatazos que el dirigente soviético propinó en una mesa de la ONU, en junio de 1963, Guevara llegó a Argelia y en 1964 preside la delegación cubana ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. En este punto de la historia, aunque el Che quería hacer grande a Cuba, él se había cualificado, había empezado a despreciar el dinero y los negocios. Él era un activista, un luchador, y su puesto de escritorio, además de las trancas que le habían sido puestas por la Unión Soviética, trancas que éste consideró como traición, lo llevaron de cierto modo a sentir que los otros países no tenían una convicción revolucionaria real. En 1965 estará marcado
por numerosos viajes a África, en especial al Congo y a Guinea, tratando de profundizar en la tendencia marxista-leninista, además de combinar la participación de guerrilleros cubanos en las fuerzas insurrectas de Angola. El 25 de febrero, el Che ataca duramente a la Unión Soviética en un discurso en Argel, por estar en total desacuerdo con su visión del socialismo. El Che propone crear un grupo compacto de naciones en proceso de liberación, asistiéndose mutuamente de forma gratuita, mientras que la Unión Soviética rechaza la propuesta. El Che comienza a tener contradicciones con sus homólogos y aparecen fisuras en la Revolución cubana. Guevara se retira de la arena política y finalmente, en julio, Guevara aparece en el Congo al frente de un grupo guerrillero cubano para luchar contra el gobierno de Moisés Chombe, que contaba con el apoyo belga y estadounidense. A la decepción que le produjo a la guerrilla congoleña, se suma la lectura pública por parte de Castro de 3 cartas de despedida. Una dirigida a Fidel, otra a sus padres y la restante a sus hijos. Esta decisión sorprendió y decepcionó al Che, al entender que, en la práctica, se le expulsaba de Cuba. La consecuencia inmediata en el Congo fue, como él cuenta en su diario, que sus compañeros vieran en él a un extranjero colaborando con los cubanos, a pesar de que un decreto propio del gobierno cubano le había concedido dicha nacionalidad. A finales de noviembre, el Che y el resto de los cubanos salen del Congo, después de 7 meses de una guerra absurda y ajena. El Che ya no quería volver a Cuba y en Dar es Salaam. En la embajada cubana recupera energías y reflexiona sobre la experiencia congoleña. Fidel, con cierta culpabilidad y obligado, sin duda, por su enorme popularidad en la isla, le pide que vuelva. El Che viaja a Praga y permanece allí, casi 4 meses, también en clandestinidad, claro. Y de esa misma condición, indisfrazado, regresa a Cuba para organizar el siguiente objetivo. En agosto del 66, entra en Bolivia, con una credencial de observador de la OEA, afeitado y calvo, luciendo gafas. Ahora es Ramón Benítez. Allí recorre el país conversando con los diversos grupos guerrilleros y comienza la acción sin el apoyo del Partido Comunista Boliviano. Qué pena. La experiencia recogida en el diario del Che en Bolivia. El 8 de octubre de 1967, tras ser herido en una pierna, cae prisionero en un lugar denominado Quebrada del Churo, por una patrulla de Rangers con mando norteamericano, y posteriormente es asesinado en la Escuela de la Higuera, según las órdenes del régimen boliviano. Presionado al parecer por la CIA. Luego se exige su cuerpo a los periodistas y curiosos en un lavadero. Se exhibe, antes de enterrarlo en un lugar que no fue descubierto hasta 1997, 30 años después. El Che se ha convertido para ese entonces en un símbolo tan grande que se le cortan las manos para que no pueda ser posteriormente identificado mediante las huellas dactilares. Apunte bien, póngase sereno, que usted va a matar a un hombre. Fueron sus últimas palabras. Y vamos a colocar otra cancioncita. La primera canción está escrita cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
viva y fuerte, sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Bueno, compañeros, aquí en esta parte de la historia estamos viendo ya esos momentos finales de Che Guevara, esa muerte que tuvo y esa última frase que dijo Guevara, que la vuelvo a repetir: apunte bien, póngase sereno, que usted va a matar a un hombre. Eso se lo dijo al soldado boliviano mientras le apuntaban el cuello. Esto para una manera demostrar que había muerto en combate y no que había sido fusilado después de su captura. Veo que hay por ahí una manita alzada de Rómulo. No sé si quiera decir algo o preguntar algo, claro. Rómulo. Continúe, Carlos, continúe. Continúe, Carlos. Listo, bueno, sí, señores, ya continúo. Entonces, pues, hagamos ese recuento de todas las etapas que vimos del Che, todos esos cambios que tuvo. Claro, es muy importante recordar la historia para también darnos cuenta de, como lo contaba Santiago, esos cambios de perspectiva que ocurren respecto a las experiencias. Con cada experiencia va un aprendizaje, ¿no? Ustedes que llevan más tiempo en estas cosas no me dejarán mentir que cada cosita vivida es experiencia al mil. Y me gustaría que Santiago nos explicara una cosita importante, y es el tema de cuando hablamos de que el Che sintió una traición. Me gustaría que lo explicara para dejarlo bien estructurado. Bueno, en ese sentido, el Che pues vivió muchas transformaciones, como pudimos ver.
y como pudimos ver también era un hombre que era más de campo y era un luchador, como bien lo dijo Carlos ahí. No era un hombre de escritorio, no era un político que se iba a sentar a hablar y a tratar los temas por encima de las mesas. No, él quería hacer la revolución desde la base, quería construir y quería proyectar grandes cosas. En ese momento él quiso hacer grande a Cuba y confiaron ciegamente en que lo que era la Unión Soviética los iba a apoyar. Pero en ese momento en que Estados Unidos puso a tela de juicio si la Unión Soviética era capaz de defender la revolución que se había gestado en un país tercermundista, por así decirlo, el Che vio que a la Unión Soviética retirarse, la Unión Soviética no los iba a apoyar del todo. Él entendió en ese momento que las luchas de los países o de las comunidades individuales se quedaban allá. Él empezó a sentir que se quedaban pequeñas, como alguna vez dijo Jaime Bateman, esos hombres se quedan pequeños. El Che empezó a ver la revolución de un modo más internacionalista. Y es aquí donde vemos que el Che se va a otros países, empieza a hacer la revolución en el Congo, intenta plantearla, fracasa, pero él empieza a ver que su deber es hacer revolución en todos los países del mundo. Es aquí donde él empieza a sentir ese dolor de cualquier país oprimido a nivel mundial. Sí, algo que, aunque suene muy bonito, muy ideológico, debería ser, pero en esta realidad no es así. Realmente, a pesar de que, digamos, se quiere hacer revolución, como lo mostró en ese momento la Unión Soviética, esa revolución tiene condiciones y siempre hay una tela de juicio y unos intereses de por medio. Entonces, para el Che, esos intereses, al perder ese deseo o ese sentimiento del dinero y de la industrialización, sí, al querer construir algo que fuera de todos, para todos, comunitario, por así decirlo, sí, una autogestión, más bien una ayuda de los pueblos para los pueblos, y no un interés individual de cada país. El Che transmite o empieza a sentir un internacionalismo, empieza a sentir lo que es el humanismo real y se da cuenta de eso, de que él no necesita sus intereses, de que eso no es lo que él quiere y es por eso que abandona Cuba con una profunda tristeza y se va a hacer la revolución a otras partes del mundo y a llevar ese mensaje a otras partes del mundo. Claro, sí, importante recordar a un hombre, y esto de con un nombre se les abre otra canción, no sé si la han escuchado, una canción de Carlos Puebla, se la voy a colocar para ver si, a ver si esta también la conocen o no la conocen. Entonces la cuarta canción es donde se resume todo. El título es Un nombre. Cuando se hable del valor estoico, de la vida cabal, profunda y clara, sin mencionar al guerrillero heroico, estaremos diciendo Che Guevara. Cuando se hable de la luz guiadora, cuya fuerza inmortal la noche aclara, hasta tornarla en una nueva aurora, estaremos diciendo Che Guevara. Se hable de los decididos, de los que salen a mostrar la cara por la miseria de los oprimidos, estaremos diciendo Che Guevara.
Cuando se hable del deber profundo, de la lucha ejemplar que nunca para por conseguir el pan de todo el mundo, estaremos diciendo Che Guevara. Cuando se hable del mejor latido, de la voz que más alto resonara, sin pronunciar el nombre tan querido, estaremos diciendo Che Guevara. Ciertamente, esta canción que acabamos de escuchar resume en gran medida los sentimientos de la gente hacia el Che y las expresiones del Che, o quién era el Che, ¿sí? Cuando estemos hablando de la persona que siente dolor hacia cualquier opresión a nivel mundial, estaremos hablando del Che Guevara, y tal vez por esto es que esta imagen o su imagen se volvió un símbolo tan grande en las revoluciones del mundo. El Che Guevara se convirtió básicamente en una bandera. Ahora trataremos de ver un poco de lo que fue su esencia. ¿Qué creía el Che? ¿Qué quería el Che como tal? Sí, el Che fue un hombre que otorgó una gran importancia a la juventud. Él tenía una teoría que empezó a materializar cuando empezó a ver esa transformación que él mismo empezó a tener cuando viajó por Argentina y Latinoamérica. La teoría del nuevo cero, del nuevo hombre. Sí, él vio en las juventudes, en los nuevos hombres que nacían de la raza humana de la tierra, la arcilla fundamental de una nueva obra. En ella depositó la esperanza y deseaba prepararla para que tomaran las manos o en sus manos las nuevas banderas de lucha y las viejas banderas de lucha. De igual manera, también el Che era muy consciente del valor del pueblo. Como artífice de la revolución, y él decía, para llegar al pueblo hay que sentirse pueblo, hay que saber qué es lo que quiere el pueblo y qué es lo que éste necesita. También qué es lo que éste siente. Y esta es la gran verdad que guió la revolución cubana, que de una u otra manera pudo resistir durante tanto tiempo con un bloqueo y hostilidad tan grande que le causaron los Estados Unidos. Con ese verdadero apoyo del pueblo, ese verdadero apoyo es la obra revolucionaria real, ¿sí? Pues de ello el Che es, ante todo, un humanista revolucionario. Él no se conforma con el solo hecho de interpretar la naturaleza, sino que también quiere transformarla, y en ese sentido también transformar al ser humano para crear algo nuevo, para avanzar como sociedad. Sí, sí. Santiago y Bueno, Carlos, también me gustaría hablar mucho Yamile les de dio una esa pregunta. concepción de lo que es el hombre nuevo. Y es que luego de hacer un análisis profundo de las desigualdades del mundo, el Che piensa y reflexiona acerca de la situación hasta llegar a plantearse esta importante pregunta: ¿cómo hacer un trabajo de bienestar social? ¿Cómo hacer para relacionar el esfuerzo individual con las necesidades sociales? Luego de analizar su interrogante, consiguió una respuesta justa y propicia: crear un nuevo tipo de humano. La creación de este hombre de nuevo es necesaria para la construcción del comunismo, y con esta creación se evita que la generación que está dislocada por sus conflictos se pervierta y tenga algún tipo de influencia sobre la nueva generación. La base fundamental del hombre nuevo es la educación, ya que es allí donde se va a lograr el cambio de conciencia, ideológicamente hablando. De esta manera va actuando en jóvenes de todas las edades y se irá formando esa nueva generación que se espera ansiosamente, que irán creciendo con ese amor ferviente característico de un buen revolucionario. En otras palabras, no nacerán con el pecado original. Así pues, se irá encontrando la fórmula para perpetuar en la vida cotidiana esa actitud heroica, esas ideas que representará dicho individuo,
van a ir orientadas a la relación de esos cambios importantes que tanto se buscan, la transformación de estructuras sociales, de las instituciones políticas y del régimen existente. Esto nos explica la importancia del hombre nuevo y la necesidad de su existencia. En una sociedad que quiere vivir en una libertad plena, en desigualdad de beneficios para todos. Así de esta manera podemos llegar al comunismo deseado, gracias al hombre nuevo. Hablaremos ahora del carácter internacional. Vamos a contextualizar un poquitico más esa concepción de cómo Guevara llegó allá antes de hablar la parte internacional y la crítica de Guevara. Porque para el Che la revolución no era únicamente una transformación de estructuras sociales, ¿sí? De las instituciones del régimen, que es lo que es para muchos en realidad la revolución, ¿sí? Para él era además una profunda y radical transformación del hombre, de su conciencia, de sus costumbres, de sus hábitos y sus relaciones. Una revolución para él solo era auténtica cuando nace un hombre nuevo, un hombre distinto a los anteriores, a los que tuvieron que pelear esa revolución. Para Guevara, un revolucionario debe trabajar todas las horas de su vida, debe sentir esa revolución, por la cual esas horas de trabajo ya no serán ningún sacrificio, porque está haciendo lo que él ama, ya que está implementando todo su tiempo, su lucha, sus horas, su vida por el bienestar social, ¿sí? Si esta actividad, decía él, es lo verdaderamente complaciente para el individuo, entonces inmediatamente ya no tiene el criterio o el calificativo de sacrificio. Esto es una cualidad que debe ser fundamental en un revolucionario, sentir la revolución como tal, trabajar con ese esmero, como lo hizo él, o incluso mejor de lo que lo hizo él. Pero todos sabemos que esto no es tan simple, y el Che también era un poco consciente de eso, de que la parte más dura de ser un revolucionario es definir de manera precisa los sentimientos que van más allá de la razón y de los criterios o del pensamiento crítico, ya que todo revolucionario debe estar impulsado por grandes sentimientos de amor, como él lo dijo, y poseer un espíritu muy apasionado, para así realizar un caudal de acciones y hechos concretos, orientados hacia un solo objetivo: lograr las mejoras de su ambiente social. Básicamente, estas dos condiciones o cualidades para ser un revolucionario también tienen que estar respaldadas por un factor que tiene que ver, o que tiene que estar presente más bien, en la actitud de dicho individuo. Y viene siendo la vigencia, o agregándole también a esto que ya hemos dicho del sentimiento, la vigencia de una mente fría y calculadora, ¿sí? Que lo ayude sin duda alguna a tomar decisiones dolorosas, como él decía, o como él lo hizo, sin que siquiera sienta la contradicción en uno solo de sus músculos, ¿sí? Además, por último, también se debe tener en cuenta que la transformación de la radical de nuestra sociedad o de cualquier sociedad exige una profunda variación de estructuras mentales en los individuos. Entonces, tenemos mente, tenemos comportamientos, tenemos sentimientos, pensamientos, razón. El individuo nuevo es un balance y es un compendio de muchas cosas que muchos logran entender y logran sintetizar, pero que no logran conformar o más bien compenetrar de la manera más completa y más exacta en un solo ser. Todos somos buenos, algunos somos muy buenos racionalmente, pero emocionalmente fallamos mucho. Somos muy buenos emocionalmente, pero mentalmente no tenemos o no estamos dispuestos a sacrificios, tenemos valores morales. Hay muchas cosas que no nos dejan a veces lograr eso. Y el Che pensaba que la nueva generación o el siglo XXI iba a crear ese revolucionario que tuviera esa convicción y que lograra compenetrar todas estas sensaciones, ¿sí? Pero para él, todo esto debía empezar desde la base de la educación. Una educación total, una educación que realmente tocara a las masas, una que no se valiera de ninguna estrategia para llegar a los individuos, algo que es muy complejo porque la educación es un tema bastante complicado de abordar hasta ciertos puntos, ¿sí? Pero él creía que una educación total haría que las masas, las que se van educando, pudieran llevarla a las que no se han educado. Y al interactuar de forma indirecta, estos individuos se estarían educando. Hasta poco a poco, como si fueran eslabones de una cadena, llegar el momento en el que esta cadena llegara al eslabón perfecto, lo que él llamaba el hombre nuevo.
Sigue, Carlos. Qué pena acá, compañero, un momentico, que es que hay aquí afuera un problema y entonces nos interrumpen. ¿Alguno tiene alguna pregunta para ir haciéndola? Sí, por ahora como para ir adelantando, es que aquí afuera hay como un inconveniente, entonces nos interrumpen acá bastante. Dale, dale, tranquilo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Que alguien tiene una pregunta? ¿Alguno tiene preguntas? Pregunta no, compañero, sino hacer un aporte frente a lo que hablaba el compañero del querer. Hágala, William. El compañero Che Guevara, hermano. Pues hombre nuevo, yo acabo de colocar en el chat, hermano, que pues eso es el propósito, pero no. Pura carreta ahí dentro de los espacios. Hoy en día se ha visto, hermano, que hablan de un concepto revolucionario, pero yo digo que la revolución no ha perdido vigencia. Quienes han perdido vigencia son los hombres que la malinterpretan y la utilizan y están en estos círculos con nosotros, hablando de compañerismo, de camarada, de compa, pero que va, pura carreta, hermano. William, no se te escucha. Que estos espacios, compañero, la izquierda revolucionaria en Colombia no son realmente, como decía el Che, hermano, que debemos ser unos revolucionarios, hombres nuevos realmente, no carreta. Y que por eso yo digo que la revolución no ha perdido vigencia. Hoy más que nunca es necesaria. Y bueno, y en estos espacios donde estamos ahorita con el nuevo presidente, pues es más suave, pero de verdad que la revolución no ha perdido vigencia. Quienes han perdido vigencia son los hombres que la malinterpretan, la utilizan y andan en este círculo con nosotros hablándonos de compañeros, de camaradas, de compas. Pero qué va, hermano, eso es duro. Ser revolucionario es duro, real. Gracias, William. Tiene la palabra Yamile. Hola, quería hablar sobre las canciones dedicadas al Che Guevara. La canción más bella es Hasta Siempre Comandante. En todo lugar donde la ponen, impulsa a la gente a cantar. Esa canción toca como el alma, el sentimiento. Me parece a mí la canción más bella. Y una anécdota, cuando yo era muy joven, pegaba en mi habitación el afiche del Che Guevara y había escrito con pintura, viva el Che no ha muerto. Eso era algo que le disgustaba mucho a mi padre. Y mi papá decía, bueno, entonces que la lleven a Cuba a picar caña a esta niña. Es como una anécdota de cuando estaba muy joven. Gracias. Siempre me llamó la atención y se me olvidó, pero yo tengo un poema al Che Guevara como de 3 hojas y otro poema al padre Camilo Torres y no caí en cuenta de buscarlo. Se me pasó por estar pendiente de mis nietos. Gracias, Yamile. Almilcar tiene la palabra. Buenas noches, compañeros. Cuando el compañero habló sobre la definición del hombre nuevo, yo me acordé de un libro del compañero Omar Cabezas, cuando dice que hace una definición muy bonita del hombre nuevo, dice, ¿no? El hombre nuevo no está, pues, como se dice en el futuro, ¿no? Dice, el hombre nuevo está allá en el borde, en la punta del cerro, que estamos subiendo. Dice, está allá, agárrenlo, dice, ¿no? Encuéntrenlo, búsquenlo y consíganlo. El hombre nuevo está más allá de donde está el hombre normal. El hombre nuevo está más allá del cansancio, de los pulmones. El hombre nuevo está más allá del hambre, más allá de la lluvia, más allá de los zancudos, más allá de la soledad. El hombre nuevo está ahí,
en el plus esfuerzo, está ahí donde el hombre normal empieza a dar más que el hombre normal, donde el hombre empieza a dar más que el hombre, que el común de los hombres, cuando el hombre empieza a olvidarse de su cansancio, olvidarse de él, cuando se empieza a negar a sí mismo, ahí está el hombre nuevo. Entonces, si están cansados, si están rendidos, olvídense de eso, suban el cerro y cuando lleguen allá, allí ustedes van a tener un pedacito del hombre nuevo. El hombre nuevo lo vamos a comenzar a formar aquí, en el monte, ¿no es cierto? El hombre nuevo lo vamos a comenzar a formar aquí, aquí se empieza a formar el hombre nuevo. Entonces, el hombre nuevo, pues, empieza a formar poco a poco, ¿no es cierto? Es como como podría decir, autoparirse uno mismo, ¿no? Los dolores del parto para comenzar a formar el hombre nuevo poco a poco. Esa es más o menos la definición que yo encuentro del hombre nuevo. Gracias. Gracias, Milcar. Rómulo, pedía la palabra. Rómulo. Continuamos, compañero. Dale, Carlos, dale. Bueno, entonces vamos a ver entonces, ya que vimos la concepción del tema del hombre nuevo que diga, vamos a ver lo siguiente, un carácter internacional. Vamos a ver la crítica de Guevara a la lucha social, porque claro, hay que hacer la crítica desde nosotros mismos. Pues si su afán revolucionario se embota cuando las tareas más apremiantes se ven realizadas a escala local y se olvida del internacionalismo proletariado, la revolución que dirige deja de ser una fuerza impulsadora y se suma en una cómoda modorra aprovechada por nuestros enemigos irreconocibles, el imperialismo que gana terreno. El internacionalismo proletario es un deber, pero también es una necesidad revolucionaria. Así educamos a nuestro pueblo. No se puede comprender esta significación profunda del internacionalismo del Che, sino a la luz del humanismo revolucionario. De este modo, el internacionalismo es la expresión más auténtica y concreta de ese humanismo. Vamos a mirar también, pues, cuáles son los valores éticos, por así decirse, que Guevara invoca explícitamente y que inspira su lucha revolucionaria. Y es que hay que tener en cuenta una cosa, y es que el valor supremo de todo humanismo real no puede ser otra cosa que no sea la misma humanidad. A través de las obras del Che se observa cómo hay una tendencia marcada a ir más allá del individuo y de la nación como tal, para dar paso a una visión internacional en la búsqueda de la libertad del proletariado. De allí que exponga que el verdadero internacionalista es capaz de sentirse angustiado cuando se asesina a un hombre en cualquier rincón del mundo, y del mismo modo, sentirse entusiasmado cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad. Evidentemente, el internacionalismo no debe ser solo sentido, sino también y sobre todo práctico, por la solidaridad real y actuante entre los pueblos en su lucha al camino de la liberación. Sí, Mauricio. Siga, Rómulo, tiene la palabra. Sí, no, que era la oportunidad, digamos, ahora que Petro está construyendo el Plan Nacional de Desarrollo, han participado todos los de la escuela en los diferentes departamentos y municipios de Colombia, en la construcción del Plan de Desarrollo, y ahí colocaríamos nuestro granito de arena en la construcción del mismo, con todo lo que hemos trajinado en nuestros 50 años de lucha. Y algunos lo estamos haciendo, pero ojalá hubiese sido la mayoría de los compañeros, porque ahora hablo un compañero, sino que hay unos líderes que han estado con nosotros y verdaderamente no nos representan donde se encuentran, pero nosotros desde acá, desde la base, todavía tenemos oportunidad de participar en eso y ayudar a construir el plan de desarrollo. La escuela podría ser una parte de todo lo que hay en Colombia a nivel de educación. Entonces. Listo, gracias, Rómulo. José Negrete, y cerramos Carlos, dale la palabra a José Negrete. ¿Usted ya ha terminado el tema? ¿Puedo hablar? Para concluir y ya. ¿Cómo?
Nos ¿verdad? falta concluir y listo. Bueno, escuchamos a José Negrete y ustedes concluyen. José Negrete. Buenas noches, compañeras, compañeros. Escuchando la exposición que hace el compañero, básicamente una reflexión, si pensamos lo que vivimos nosotros, los que ya estamos cerca de los 60 o más, es una realidad distinta a lo que se vive ahora, ¿sí? Y para no complejizarle tanto en el sentido de pensar qué significa hacer una revolución, más bien yo le preguntaría al compañero, ¿qué significa ser un revolucionario ahora para los jóvenes? Porque una de las cosas que nos pasa en Ecuador, entiendo que también en Colombia se expresó en el paro nacional, es el corte, como que la falta de una continuidad entre nuestra generación y la generación que vive ahora, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿qué significa ser un revolucionario en estos tiempos? Esa es la pregunta, compañero. Gracias, José. Santiago y Carlos, cierran la escuela. Si quieres, cerramos y respondemos al final la pregunta. Por ahora le diría un esbozo de lo que yo considero que debe ser un revolucionario y es un transformador de la realidad social. Sí, ya ahorita pues responderemos la pregunta como tal. Por ahora concluyamos entonces a Guevara. Si bien como hemos visto, pues por su influencia y su participación en los movimientos revolucionarios del mundo, el Che se convirtió en un símbolo de la lucha armada contra el imperialismo. Ahora, pues la lucha armada no sabemos si es el camino como tal, pero en su momento para el Che la lucha debía hacerse por las armas y él decía que la liberación de los pueblos latinoamericanos llegarían al son de los tiros. Sí, él encarnó en sus actos y en su personalidad la lucha, la libertad de conciencia para todos los pueblos y las necesidades de que ésta se respetara también en todos los pueblos del mundo, sin que ninguna nación se impusiera política, económica, militar o socialmente a cualquier otra. Esas eran las ideas del Che. Una Latinoamérica independiente, unida, social y justa. Ernesto Guevara, así, se convirtió en el Che de los cubanos, en el Che de los revolucionarios del mundo, en un hombre excepcional, a fin de cuentas, en un símbolo para todo. Bueno, no digamos para todo porque hay muchas personas que lo contradicen o que no están de acuerdo con muchas de las cosas que él hizo o dijo, pero sí se convirtió en un símbolo para muchas personas del mundo. Era un hombre de extraordinarias virtudes, combinó su gran inteligencia, su capacidad militar, con esa profunda sensibilidad humana, algo que era muy complejo en esa época y más porque el Che era marxista y se tenía, entre comillas, esa contradicción de que al ser marxista no podía entrar ahí la sensación o el sentir, ¿sí? Entonces él fue capaz de combinar eso y lo llevó a otro punto, lo transformó, ¿sí? Fue un niño, un joven y un hombre capaz de sentir el dolor, la explotación, la humillación de los hombres y luchar contra eso, ofrendar su vida luchando por un mundo mejor y un mundo más justo. Todos estos valores que combinó como pocos hombres en la historia lo han hecho, lo llevaron a que su inteligencia, su capacidad, su espíritu de sacrificio, su amor por los demás, su amor por la libertad plena del hombre y todos quienes habitamos este mundo, quedaran plasmados en nuestra memoria. Y era tan profunda su convicción que incluso en la carta de despedida que él escribe a sus hijos, dijo, y cito, acuérdense que la revolución es lo importante y que cada uno de nosotros solo no vale nada. Sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Esa es la cualidad más linda que posee el revolucionario. En estos fragmentos el Che combinó el amor, la poesía y la revolución. Y hoy en día el Che sigue siendo una presencia viva. A lo largo de la historia ha sido y se ha mantenido como una presencia viva. En el 97, Fidel Castro lo comprobó de nuevo en su discurso cuando dijo que el Che representaba para el pueblo cubano el ejemplo a seguir, era el hombre guía, y lo expresó así.
Si queremos expresar cómo aspiramos que sean nuestros combatientes revolucionarios, nuestros militantes, nuestros hombres, si queremos expresar cómo deseamos que sean nuestros hijos, debemos decir con todo el corazón, vehementemente, que sean revolucionarios y que sean como el Che. Así, el Che siempre va a ser recordado como un gigante moral que crece cada día, cuya imagen y cuya fuerza, cuya influencia se multiplicó a lo largo de la tierra. Fue un verdadero comunista, por así decirlo, y hoy es un ejemplo de un paradigma revolucionario muy grande. El Che fue un maestro y forjador de hombres como él, que era lo que quería forjar, incluso hombres mejores que él. Consecuente con sus actos, nunca dejó de hacer lo que predicaba, ni de exigirse a sí mismo más de lo que él podía exigir a los demás. Siempre quiso estar al nivel de todos y que todos estuvieran a su nivel. Nunca vio a nadie por encima. Sus grandes sueños los supeditó siempre a la disposición de entregar generosamente su vida. Para él nada era imposible, y lo imposible era capaz de hacer lo posible. Ahora Ernesto no está en la higuera, pero está en todas partes, donde quiera que haya una causa justa que defender y una lucha social. En su muerte y a su final, los interesados en eliminarlo y desaparecerlo no eran capaces de comprender que su huella imborrable estaba ya plasmada en la historia, y su mirada luminosa de profeta se convirtió o se convertiría en un símbolo para los pobres de este mundo. El Che sigue librando batallas, más batallas que nunca, porque se encuentra vivo en todas las luchas sociales a nivel mundial hoy en día. Es una presencia viva en cada acción de revolución, en cada gesto solidario del mundo. Así, hoy, con esfuerzo, dedicación, sacrificio, amor por la libertad, con voluntad de vencer las dificultades y seguir adelante, decimos que seguiremos construyendo un mundo mejor, uno como lo soñaba el Che, con el pueblo, para el pueblo. Y desde aquí, desde la Escuela de Formación Política para la Paz del M19 Seccional Santander, decimos, seguiremos contigo hasta la victoria siempre, comandante. Con eso, cierro. Ahora compartiremos la última canción, que también es de Carlos Puebla, y fue una canción que le escribió a su muerte, que se llama Lo Eterno. Santiago, con la canción cerramos la escuela. Con la canción cerramos ya. Listo. Bien, ahora otra guajira, Lo Eterno. Vengo a traerte un recado de tu pueblo que es mi pueblo. Dice el pueblo Che Guevara que es mentira que hayas muerto. Tu presencia firme y clara, como estrella refulgente, sigue alerta y combatiente, comandante Che Guevara. Hombres como tú no mueren, ni en la historia ni en el tiempo. ¿Cómo habrían de morirse los hombres que son eternos? Tu presencia firme y clara, como estrella refulgente, sigue alerta y combatiente, comandante Che Guevara. Dice el pueblo comandante que sigue la voz de acero de tu fusil encendido por el continente entero. Tu presencia firme y clara, como estrella refulgente, sigue
del pueblo comandante que sigue firme en su puesto, tu corazón legendario, aguerrido y guerrillero. Tu presencia firme y clara, como estrella refulgente, sigue alerta y combatiente, comandante Che Guevara. ¿Cómo fuiste más que un hombre? ¿Cómo fuiste luz y ejemplo? Vivirás eternamente en el corazón del pueblo. Tu presencia firme y clara, como estrella refulgente, sigue alerta y combatiente, comandante Che Guevara. Carlos y Santiago, muchas gracias por esta charla. Muy buena, nos hizo recordar cosas. Y muchas gracias. A todos los compañeros, buenas noches. Gracias, Nos vemos dentro de Buenas 8 días. noches y felicitaciones por, pues realmente es un escrito y una narración muy bien elaborada, tiene bastante investigación y qué rico que la hayan compartido. Les agradecemos muchísimo. Yo aquí desde el Cauca. Hasta luego, chao. Hasta luego a todos. Gracias, gracias Mauricio. Gracias, compañeros. Bueno, chao. Gracias a los chicos. Ya que lo hacen, ¿no?